Sabés que la tarea de la izquierda no puede ser otra que no renegar de la, digamos, ideología liberal democrática, sino al contrario, profundizarla y expandirla en la dirección de una democracia radicalizada y plural. Parece paradójico, ¿verdad? Parece paradójico lo que te digo. Bueno, esto es una cita textual de un pasaje del libro del teórico Ernesto Laclau, teórico argentino, doctor en filosofía, que aportó, bueno, una cantidad de libros, un material enorme, y en este caso estamos transcribiendo un pasaje que se llama Hegemonía y Estrategia Socialista. Hegemonía y Estrategia Socialista de Ernesto Laclau. Esta estrategia no es nueva, pero se la presenta como nueva. Ya Carlos Marx decía que el Partido Comunista tenía que ser un partido amigo de la democracia liberal o burguesa, él le decía la democracia burguesa, y colaborar para que se desarrolle esa sociedad. Él apelaba al ejemplo de Inglaterra como sociedad industrial o Alemania, previendo que ahí se iba a dar la revolución socialista, porque es un fenómeno estrictamente urbano el socialismo. En este caso, digamos, la historia nos muestra que no se dio ahí, que se dio en Rusia, una sociedad campesina. Pero en este caso, me refiero a Ernesto Laclau y esta cita textual que hace Agustín Laje de él, lo que plantea es eso, es dar la idea de que se va a profundizar aún mucho más lo que se conquistó en la democracia liberal, al punto tal de radicalizarla, ¿no? Y plantear cierta pluralidad. Esa pluralidad tiene que ver con distintos grupos, son grupos que en su momento fueron minoritarios, se trató de movimientos sociales, pero esos movimientos sociales que eran separados, que corrían cada uno por su lado, bueno, se los empezó a nuclear bajo esta hegemonía cultural planteada a líderes de esos grupos sociales en distintas partes del mundo. Y me refiero, por ejemplo, a minorías ecológicas, ecologistas, a feministas, antirracistas, minorías étnicas, minorías regionales, minorías respecto a conductas sexuales que en otras épocas de la humanidad no eran bien vistas o eran directamente rechazadas, por ejemplo, y ahí surgen las comunidades gays, se van nucleando y formando esos movimientos como el movimiento LGBTQ, por ejemplo, ¿no? Todos estos movimientos van a ser nucleados en esta nueva izquierda o en este post-marxismo o neomarxismo. El uruguayo Sirio López Velasco, que es un intelectual marxista uruguayo, plantea precisamente que esto es lo que hay que hacer en su proyecto del socialismo del siglo XXI. Es uno de los teóricos de este neomarxismo en el Uruguay. Y este basa su propuesta intelectual del socialismo del siglo XXI en discusiones éticas que tienen su fundamento en el famoso postulado de Marx, que reza lo siguiente: de cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. Pero admite seguidamente que la clase obrera, que supo ver Marx, no es la de hoy, y ello lo obliga a contemplar cambios importantes, precisamente nuclear esos grupos minoritarios que ya exceden el concepto de clase obrera o de los trabajadores. En ese sentido, el argentino Atilio Borón sigue en esta misma línea, aunque hace hincapié en la necesidad de construir, es decir, de fogonear el conflicto. Hay que fogonear el conflicto de cada una de estas minorías al extremo de que se sientan identificadas con una organización intelectual, corporativa, política, que les indique cuál es su propia identidad ideológica. Y ahí entonces se da el fenómeno de integración y de absorción de todas esas minorías en esta hegemonía cultural marxista y en muchos casos marxista-leninista, pero con una cara visible, que es la nueva teoría marxista desde las postulaciones de Antonio Gramsci, el periodista y filósofo italiano, que incluso estuvo preso en el periodo de Mussolini. Pero es quien va a formular estos principios de acción revolucionaria que se van a establecer como estrategia fundamental para encolumnar a todos los grupos que hoy integran las izquierdas militantes y votantes de nuestros partidos políticos en América Latina. Todos los movimientos ecologistas, LGBT,
feministas, integran fundamentalmente organizaciones marxistas, organizaciones políticas que se candidatean a la presidencia, que integran el sistema electoral y político del país. Y esas organizaciones políticas, en nuestro caso es el Frente Amplio, también hay otras minoritarias como Unidad Popular, pero básicamente el Frente Amplio integra en su totalidad al Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, que es, digamos, el aspecto más intelectual de esta organización. El Grupo de Puebla se dedica a foros, seminarios, talleres vinculados a estas teorías que van performando, van organizando, van, digamos, orientando esta revolución de la hegemonía cultural. En Bolivia está el teórico, perdón, en Venezuela está el teórico Rigoberto Lanz, que aplica este tema vinculado, por ejemplo, a minorías étnicas, por ejemplo. Y habla de la necesidad de hacer irrumpir conflictos, de crear siempre nuevos conflictos, de provocar distintos tipos de conflictos, pero que planteen el hilo conductor de una reivindicación determinada. Lo vemos en nuestro país. La reivindicación siempre es, en este caso, fuentes de trabajo, la pérdida del salario real, el hambre en la gente, las ollas populares. Es decir, siempre van a plantearte un hilo conductor a través de la irrupción de distintos conflictos. El conflicto que irrumpe, por ejemplo, lo vimos acá en AEBU, el conflicto que irrumpe en ANCAP, cuando pararon la refinería de La Teja, el conflicto que irrumpe en la educación a través de determinadas plataformas reivindicativas de FENAPES, el conflicto que irrumpe en trabajadores del puerto, el conflicto que irrumpe en trabajadores de Conaprole, y así sucesivamente. Y siempre es porque este gobierno, como en este caso no es un gobierno marxista, este gobierno está generando políticas de hambre, está provocando el empobrecimiento de la gente, la pérdida del salario real. Toda esa mentira organizada, ese mero relato, está fogoneando, está creando permanentemente el conflicto para impedir el funcionamiento más libre, más fluido, digamos, en el devenir de un gobierno que no sea marxista o de perfil marxista. Cuando el gobierno es de perfil marxista, por lo general los conflictos se van mediando, se planifican de tal manera y no le perjudica tanto porque ese gobierno viene preparado en esta filosofía, está instruido sobre la base de los conflictos y va creando una política económica cada vez más estatista, una economía fuertemente instalada en el Estado y débilmente instalada en la actividad privada. Ese es el Uruguay que nos dejaron. Y digamos que en mérito a la comprensión de ese desastre económico fue que muchos uruguayos votaron por este gobierno. Fue el bolsillo el que votó. No fue el convencimiento tan claro de que había que sacar a este flagelo que es el marxismo cultural instalado en nuestro país. Y el propio gobierno que llega al gobierno tampoco nos aclaró que su propósito era sacar el marxismo cultural de nuestro país en el ámbito de la educación, en el ámbito del poder judicial, en el ámbito de los presupuestos de las organizaciones que integran el neomarxismo ya como una industria económica y política que surte sus efectos en el cotidiano vivir y en la funcionalidad del Estado. Nuestro país está en el viejo hospital, como estaba Pinocho, ¿no? Está en el viejo hospital de un juguete, está en el viejo hospital de aquel Estado liberal democrático que parece ser un juguete viejo al cual algunos pretendemos reparar. ¿Será así? Hay que reformular nuestra nación, como decía Diego Flores. Tenemos que reformular seriamente nuestra nacionalidad, nuestra nación, nuestra estructura de país. Tenemos que reformular, revisar, repensar nuestra república democrática. Tenemos que actualizar también en nuestros intelectuales las lecturas, los estudios, las investigaciones, para saber exactamente lo que está pasando
a ciencia cierta qué es lo que está pasando en el mundo políticamente desde la cultura política que compite y que le combate al liberalismo democrático. Hoy tenemos una situación geopolítica mundial que no es por casualidad. Esta invasión de Rusia a Ucrania, no nos confundamos, es una invasión que provoca una situación de guerra, es una clara demostración del ataque a Occidente. Pero un Occidente que se encuentra desprotegido porque instaló en su funcionamiento, en su naturaleza, un cuerpo extraño, que es esta hegemonía cultural del neomarxismo en sus presupuestos, precisamente a través de más de 485 ONGs que integran los organismos internacionales, como la ONU, la UNESCO, que presionan con sus grupos ambientalistas, ecologistas, feministas radicales, políticas de género, políticas de inclusión, que hoy están presupuestadas por estados del primer mundo y también, por supuesto, por nuestros países en América Latina. No es, diría alguien con poca creatividad semántica, como puede ser mi caso ahora, no es moco de pavo. Es una tarea difícil a llevar a cabo, pero requiere, en nuestro caso, en nuestro país, de que se dé desde las bases sociales, que se dé desde la tarea cotidiana, periodística, desde distintos activistas sociales, como el caso de Diego Flores y tantos otros, desde distintas organizaciones sociales, de distintas sociedades civiles que organicen realmente el estudio serio, la reflexión profunda del país en el que estamos viviendo y no solo quedarse en el diagnóstico, sino que aportar soluciones respecto a qué país queremos para los que ya vinieron y son muy chiquitos y los que van a venir. ¿Qué país queremos tener, inclusive de acá a un corto plazo? Porque de acá a un muy corto plazo, si se descuida este país, que está en el viejo hospital de los juguetes, seguramente ya ni en el hospital estará. Porque si vuelve la izquierda, va a volver con todo para quedarse para siempre, o al menos por todo el tiempo que pueda. Y va a ser mucho más complicado después reconstruir un país si vuelve esta izquierda que ya se muestra furibundamente marxista-leninista, sin líderes, sin gente preparada. Cuando uno pregunta, ¿qué formación tiene Fernando Pereira? ¿Qué formación tiene Marcelo Abdala desde el punto de vista académico, serio? ¿Qué formación tienen los integrantes del Frente Amplio que conformarían un gobierno? ¿Qué formación tenía la señora Villar, que podría haber llegado a ser nuestra vicepresidenta de la República? ¿Qué acabada formación académica, científica, profesional tienen para llevar adelante un país? Yo creo que basta también de los cargos políticos y de esa pseudo libertad de que cualquiera puede candidatearse e integrar listas y ser candidato a presidente, vicepresidente y luego constituir un gobierno a través de las distintas carteras ministeriales, como ya vimos en el pasado reciente, sin la verdadera capacidad, sin la experticia, sin la formación adecuada para llevar adelante, digamos, el funcionamiento de un Estado, de un país. Tenemos que reformular seriamente qué tipo de Estado queremos en materia de seguridad social, en materia de sistema sindical, en el poder judicial y en la enseñanza, pero también en el aspecto productivo. ¿Qué modelo productivo queremos tener? Hoy no está nada claro. Más o menos lo va matando con alambre. Vamos encaminándonos en un gobierno que hace ciertos pactos también con la izquierda organizada, que hace silencios en temas que son fundamentales y que se tienen que resolver ya. Hoy el país está en el viejo hospital de los juguetes, como estaba Pinocho, a quien le creció la nariz, quizá más larga que la mía, porque era mentiroso. Y creo que hoy estamos en un país que institucionalmente es mentiroso, desde un sistema político que institucionalmente es mentiroso, que hace como que vivimos en democracia plena, hace como que tenemos una democracia republicana liberal, hace como que, pero por otra parte ves una hegemonía imperante neomarxista
que fogonea conflictos, por supuesto que le dobla el brazo en la pulseada muchas veces al gobierno, que se queda calladito la boca y que lo que indica que digan sus primeros fusibles, que son sus diputados y senadores, es, y bueno, la gente se está cansando y están viendo lo roña que son, la porquería que son. No alcanza con eso es irresponsable. No sirve gobernar así, porque es algo así como decir, bueno, déjalos que queden pegados, que ahí la gente se da cuenta quiénes son los enemigos de la productividad, de la fuente de trabajo, de la gente honesta. No, 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 no. Ojo, el gobierno se tiene que hacer responsable y cuidar a la gente honesta y la gente que lo votó y apoyó a este gobierno y lo volvió a apoyar en referéndum, que no le saque el cuerpo a los temas. El gobierno es el que tiene que marcar la autoridad. Y tiene que marcar la autoridad porque hoy tiene los elementos para hacerlo. Tiene el refrendo, tiene la ratificación del pueblo uruguayo respecto a esta ley de urgente consideración y tiene el 54% del poder legislativo para hacer los cambios que quiera hacer en materia institucional y tiene la posibilidad de un instrumento que el presidente dejó de usar, las conferencias. La conferencia de prensa para hablar, así como habló seriamente cuando la pandemia, que aún no terminó, cuando habló de la pandemia y todo lo que el gobierno iba haciendo, tendría que hablar seriamente y salir a explicar seriamente reformas que son necesarias, pero no veo que haya voluntad política para eso. No hay voluntad política de parte del presidente y así, por lo tanto, de un gobierno que tiene un sello muy personal, personalista, del gobierno en sí, del Poder Ejecutivo, para ir a cambios profundos, medulares, que son un sistema sindical plural, democrático, que no alcanza con agotarlo en el concepto de personería jurídica y voto secreto, que son importantes, pero hay que ver un todo, un poder judicial que retome su curso de acuerdo al orden jurídico que establece el Código Penal y nuestra Constitución, un sistema de enseñanza que no abogue y que no abone las doctrinas ideológicas del neomarxismo, porque ahí no vas a ganar nada, por el contrario, vas a perder lo que queda de este juguete republicano que está en el viejo hospital. Es evidente que requiere mucha reflexión, mucho análisis y más periodismo comprometido, más comunicadores comprometidos, más figuras de relieve, no sé si las tenemos, comprometidas con un proyecto democrático, liberal, republicano para el país. Porque no hay otra posibilidad. Muchos dirán, che, dale, qué monotemático con lo de República Democrática. Sí, porque esa es la base de nuestra convivencia. Si no tenés una base institucional que funcione sobre los conceptos de la República Democrática, no tenés libertades individuales, no tenés libertad de emprendimiento y no tenés la posibilidad de ver a tus hijos y a tus nietos que prosperen económicamente, que prosperen en sus profesiones, en sus vocaciones, como personas, constituyendo sus familias, porque los están llevando para otro lado. Y hoy campea el delito organizado del narcotráfico que está intrincadamente comprometido y comprometiendo gran parte de estas organizaciones de la neoizquierda o el neomarxismo que va constituyendo este fogoneo, esta desestabilización de nuestro país. Es evidente que acá hay mucha cosa para estudiar en serio. Hay algunos estudiosos que hay que empezar a prestarle mucha atención. Por ejemplo, en este caso, Agustín Laje, Nicolás Márquez, está también el español César Vidal. Hay muchos estudios, hay que escuchar más lo que explica con mucha calidad y con mucha memoria asociativa nuestra escritora Mercedes Vigil. Mañana va a estar en el programa y vamos a hablar de este tema, qué significa la hegemonía cultural marxista, la ideología de género y el marxismo, qué vínculo tienen y cómo están organizados a nivel internacional. Y evidentemente hay ingentes recursos, millonarios recursos económicos de esta industria ideológica y los perjuicios que trae, inclusive con la industrialización de la ideología de género, la industrialización de la hormonización de los cuerpos y la legislación que plantea la obligatoriedad de dar estas doctrinas, estas ideologías en los cursos liceales
como por ejemplo en Inglaterra. Mañana vamos a hablar con ella respecto a un caso terrible que ocurre en Inglaterra a raíz de la hormonización para el cambio de género, le dicen. Una mujer que la quisieron convertir en hombre y fue un desastre. Está haciendo eso, permite eso que se revisen las políticas de género en Inglaterra, fíjate vos. Evidentemente, vivimos años tremendos en nuestro país. Nuestro país que veía cerrar empresas por todos lados, con gente que ya emigraba del país, con una recesión económica importante y se planteaban como logros institucionales de gobiernos anteriores la legislación del matrimonio gay o la legalización de la marihuana. Temas que no son lo medular, no hacen a la profundidad de la construcción de un Estado serio, de un país en serio.